Listo, tengo estas dos funciones. Y cuando me dice que voy a hacer una suma, entonces básicamente siempre se me expresa de la siguiente manera. Me aparece como f de x Profe, más una g de preguntita. x. Dime, Darling. Usted va a mandar esta explicación al grupo, ¿cierto? Sí, yo voy a mandarla al grupo y en el transcurso del fin de semana le subo a YouTube la explicación completa. ¿Listo? ¿Usted la sube a YouTube? Sí. Ok, está No te bien, preocupes que gracias. sus nombres no se ven. Solamente la profe que habla como un lorito. Nada Ah, más. bueno. Bueno, igual cuando ustedes hablan no saben quién habló, simplemente se ve la pantalla de su, pues la pantalla que están aquí. Entonces, siempre que vamos a hacer un ejercicio de suma, resta, multiplicación, división de funciones, siempre nos van a dar las funciones y nos van a decir qué debemos hacer. Entonces, en nuestro caso nos dice, hágame un favor y me va a sumar f de x con g de x. Puede que me aparezca así o me aparezca como f más g, cierra acá un paréntesis y por acá una x. ¿Listo? Entonces nos puede aparecer de las dos maneras es válida. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esta operación? Entonces, para hacer esta operación es muy sencillo. Donde está f, voy a reemplazar a f con todo lo que es f que está aquí arriba. Y donde está g, voy a reemplazar a g con todo lo que tenemos acá. Entonces, voy a empezar reemplazando a f con azul. Voy a apuntarlo por acá con el color azul. Una bolita azul, porque si no dicen, profe, eso es un menos. Entonces, f, ¿quién es? X a la 2 más 7x menos 3. Ahí tenemos la primera, que es f de x, que es todo esto. ¿Listo? Entonces, venga, Profe, dime, profe, una, dime. una preguntita, hombre, que sino que yo vengo ingresando, hombre, lo de este lado negro y lo rojo es el mismo, lo mismo, la misma pregunta, ¿o qué? Sí, es la misma La misma pregunta. solución. Sí. Entonces, donde dice fx igual x a la 2 más 7x es como la pregunta, ¿o qué? Realmente estas de acá que tenemos acá son las funciones base. La pregunta sería siendo f de x más g de x, ¿cuánto sería? ¿Listo, Steven? Ah, listo. Entonces, esto que estamos haciendo acá abajo es la solución de eso rojo. Sí, de lo que está en rojito, muy bien. Ah, listo, ok. Bueno, entonces por eso de los pinté aquí en azulito, que es la parte de f. Ahora, vamos entonces a la parte de esta operación que sigue acá. Aquí lo que sigue es el signo más. Entonces el signo más está en rojo. Lo vamos a dejar en rojo. Ponemos aquí el signo más. Y sigue la otra cosa acá, que seguiría g de x. Entonces g de x vamos a hacerla en verdecito para que no nos vamos a confundir. ¿Y g de x quién es? Es todo esto, 3x a la 2 menos 5x. Entonces 3x a la 2 menos 5x. Listo. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Fue reemplazar cada uno de los valores dentro de lo que se llama la suma. Entonces, donde está f, lo que hago es colocar lo que es f, que es todo esto que acá, x a la 2 más 7x menos 3. El signo más lo vuelvo y lo coloco igualito porque es una suma. Y luego viene g de x, que g de x ¿quién es? 3x a la 2 menos 5x, ¿listo? Entonces, O siempre sea, que... profe, Sí, 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 dime. o sea que ahí se sumarían los positivos y los negativos o sea, se sumarían entre sí los que tengan el mismo signo. Se sumarían o se restarían de acuerdo no solamente al signo, sino a la misma parte literal. O sea, los que tienen x a la 2 con los que tienen x a la 2, los que tienen x con los que tienen x y los que no tienen a nadie con los que no tengan a nadie. ¿Listo? Eso se llama reducción de términos semejantes. Entonces vamos a hacer Ah, esa otra parte. Entonces ya tenemos esa primera. Si no tiene reducción de términos semejantes, queda igualito, pero si lo tiene, tenemos que hacerla. Entonces, yo aquí no puse como debe ser expresado, porque aquí me faltó poner f de x más g de x a este lado, entonces abajo lo voy a colocar. Se me pasó escribirlo, pero siempre se debe colocar, o sea, aquí antes de empezar la operación debemos como poner la nomenclatura de qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una suma entre f de x y g de x.
Disculpa, no te escuché. Se puede hacer como la de abajo, entre paréntesis, F más G, Ajá. C cierra X, abre paréntesis, X en paréntesis. Sí, puedes hacerlo o así. Cualquiera de las dos notaciones es válida. ¿Listo? Bueno, profe, entonces otra preguntita. Si digamos, en la pregunta me aparece S más G por X, así como está en negrito, acá abajito, Sí, como y está yo acá. la hago como está arriba, ¿es válido? Es válido. Con tal es que usted cuando vaya a reemplazar los valores los haga igualitos. Ah, ok. Esto es notación. De las dos maneras es válido. Listo, entonces, como yo les decía, ahorita vamos a hacer reducción de términos semejantes, o sea, los que tienen x a la 2 con lo que tenga x a la 2. Entonces empiezo a revisar todo mi polinomio, por así decirlo, y miro que aquí tengo un x a la 2 y aquí tengo otro 3x a la 2. Está con signo positivo, está con signo positivo. Quiere decir que, ¿qué debo hacer con ellos? Sumarlos, profe, entre sí. Ajá, sumarlos. Entonces, x a la 2 más 3x a la 2, ¿cuánto me da? Sería 4 a la 2, Sí, 4x X a la 2. a la 2. Y ya tengo de alguna Los manera exponentes, profe, este, no se suman, solamente no, se Profe, suman ¿dónde los salió ese grandes. 4? listo. Los exponentes no se suman, solamente son los coeficientes. ¿De dónde salió el 4? Salió de sumar el 1 que siempre está acompañando la x al cuadrado, la x solita, con este 3 que está acá. ¿Listo? ¿Sí lo ves ahí? Siempre que no haya un número adelante de la X, de la F, cualquier tipo de letra, hay un 1. Sí, siempre. Y si, igual cuando el exponente no se ve, entonces tenemos que el exponente es 1. ¿Listo? Profe, o sea, X vale 1. Aquí adelante sí, Keila. Aquí tenemos que x vale 1. Cuando no tiene ningún número. Cuando no tiene ningún número, aquí hay un 1. Entonces, el 1 que hay acá más los 3 que hay acá me da 4. Y ponemos la misma x al cuadrado. Acuérdense que la x al cuadrado no se suma, simplemente se pone la misma expresión, porque estamos es Bueno, como sumar. entonces, si las X, por ejemplo, el 7 que es positivo y el 5 que es negativo, ahí se restaría. Sí, así es, ahí se restaría. Entonces, yendo hacia la segunda parte, voy a resaltarla con rojo. Si vamos a la segunda parte, Quedaría menos 2 o 2 quedaría 7x menos 5x. Entonces, 7 menos 5, ¿cuánto me da? 2. 2 positivo, ¿listo? Entonces, más 2x. ¿Por qué no queda negativo? Porque acuérdese que tengo 7 y estoy debiendo 5, pago 5 y me queda todavía 2 pesos dentro del bolsillo. Esto es lo que nos quiere decir. Y el último término, Quedaría exacto. menos 3 normal, profe, porque no Ajá. habría que... Queda menos 3 porque no tiene con quién más juntarse. Ustedes están volando en esto, ¿no ven? Yo les dije, No, Profe, ¿por qué queda más 2? porque tenemos 7x de aquí menos el 5x de acá. Lo que está con rojo lo resté con este. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, esta es la respuesta sencilla. No tengo que hacerle nada siempre y cuando no me digan que debo evaluar la función en un punto. O sea, hasta aquí está la suma. Pero si a mí me dijeran cuánto es f más g de 3. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? F más G solita de X es esto, pero cuando ya me dicen F más G de 3, lo que debo hacer es que donde está la X voy a poner el valor de 3. Lo mismo que hacíamos la clase pasada para evaluar y tabular. Entonces, vamos a hacer este F más G de 3. Aquí tenemos la primera respuesta de este, que es F más G profe, normalito. o sea que quedaría así así como usted está ya. Sí, ya aquí tengo la primera respuesta. Ya Ya ahora, ahí ya no hay que hacer más nada. ajá, y no hay que hacer más nada mientras no me diga que lo evalúe en un Profe, y en punto. el último, ¿por qué quedó menos 3? No entiendo ahí. Hay con qué otro número, súmalo o algo así. Porque resulta que tenemos aquí un menos 3 y no hay nadie más, entonces queda igualito. No hay con quién más sumarlo, como nos decía Cindy. ¿Listo, Keila? Ok. Listo. Profe, Cuéntame. va a ser más ejemplos porque la verdad yo no entendí. Sí, vamos a hacer más ejemplos, no te preocupes. Listo. Entonces, vamos a evaluar esta función. O sea, me dice f más g, ahora lo voy a evaluar en 3.
Entonces, esto que me dio, lo que voy a hacer es poner el 3 donde está la X. Entonces, F más G evaluado en 3 va a ser igual a 4 que multiplica el 3, o sea, donde está la X voy a poner el 3 entre paréntesis más el 2 que multiplica el 3 entre paréntesis menos el 3, o sea, es la misma función de arriba, pero donde estaba la X voy a reemplazarla por el valor que me están dando, que en este caso es 3. Y ya luego lo que hago es a realizar la operación. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. 9. ¿Y 9 por 4? 48. 9 por 4, 48. No, no, no. 12. 9 por 4 es 36. 36. Listo, 36 más 2 por 3, 6. 6. Menos 3. Entonces, aquí sumo todo esto o lo resto con lo que tengo que restarlo, o sea, 36 más 6 me da 42. Y 42 menos 3 me da 39. Entonces, esta es la respuesta cuando ya me dicen evalúe el valor en esa función. ¿Listo? O sea, cuando le dan un valor a X, después de hacer lo que hicimos primero, hay Ajá, que cambiar la X por el número y hacer exactamente. lo que estamos haciendo. Así es.